Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Segundo vídeo hablando de las previas de las divisiones y hoy toca hablar de una de las más interesantes como es la central, ya que vamos a comentar sobre los Milwaukee Bucks, vamos a comentar sobre los Cleveland Cavaliers, sobre los Indiana Pacers, sobre los Chicago Bulls y sobre los Detroit Pistons. Muchísimas cosas que comentar de las distintas franquicias, cada una a su nivel, pero la verdad que ha sido un episodio en el que hemos hablado de muchas cosas, de muchos fichajes, muchas incorporaciones, predicciones, un poquito de todo, como siempre, acompañado de los mejores invitados posibles que a continuación vais a descubrir. Y nada, también recordaros que os podéis suscribir aquí, que poquito a poco va creciendo el canal y como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Bueno chicos, hoy va a ser una entrada bien diferente, porque bueno, como todos sabéis, esto al final es la NBA. Justo acababa de hacer la entrevista con mi colega Javier Molero, justo acabábamos de analizar la división central liderada por los Milwaukee Bucks y lo había dejado para sacarlo mañana, día jueves. Ya tenía montado el vídeo, ya tenía todo hecho, pero los Milwaukee Bucks acaban hace nada, un par de horas de traspasar por Damian Lillard. Entonces, claro, se va al garete todo el análisis, no de la división, de los otros cuatro equipos lo vais a escuchar ahora, pero sí el de los Bucks, ¿no? Porque habíamos hecho el análisis pensando en la plantilla actual, ¿no? Con Jrue Holiday, con Grayson Allen, y de repente todo cambia, llega Damian Lillard, entonces quería meter esta introducción dentro del vídeo un poco para que sepáis esto, ¿no? Que al final justo coincidió que lo grabé, a las 2 horas se dio este traspaso, entonces cambia completamente, ¿no? Pues bueno, para los que no lo hayáis visto, que supongo que seáis pocos, se produjo, como digo, hace un par de horas apenas, un traspaso que puede dar un vuelco, ¿no? a la NBA, que quería analizar para dejarlo dentro de este vídeo, ya que pues bueno, vamos a analizar a los Milwaukee Bucks y como veréis, pues está desactualizado, ya os digo, por 2 horas, pero que se ha cambiado completamente. Entonces, en este traspaso, los Bucks al final reciben a Damian Lillard. Es un gran traspaso, yo creo, en cuanto a lo que dan a cambio, ¿no? Es verdad que dan a un jugador como Jrue Holiday, que también hace un par de días había dicho que él quería ser un Buck pues para siempre, ¿no? Incluso retirarse ahí, pero bueno, ya sabéis cómo es la NBA. Dan a Grayson Allen también, dan una primera ronda de 2028 y un pick swap de 2030. A priori, un jugador como Damian Lillard, ¿no? Que te puede cambiar tanto las cosas, uno de los mejores atacantes de los últimos años, que se va a unir a Giannis, también veremos cómo funciona esta pareja, pero bueno, en principio parece un traspaso que ahora os lo comentaré entero de cómo han ido los equipos, aunque quería centrarme en estos Bucks, porque al final estamos analizando la división central, pero es un traspaso que al final pierdes a un buque insignia como es Jrue Holiday, que es verdad que había bajado un poquito su nivel, pero creo que a nivel defensivo pocos bases, ¿no? Te pueden aportar tanto. Luego también creo que a nivel ofensivo está tremendamente infravalorado. Pero bueno, al final estás consiguiendo un jugador diferencial como Damian Lillard, que quiere ganar y necesita ganar y va a hacer por ganar, y lo consigues al final, pues bueno, pierdes a Jrue Holiday, que creo que es importante, creo que los Milwaukee Bucks necesitan pues reforzarse también un poco de aquí, sobre todo a cara a febrero, ¿no? Pues para seguir evolucionando el equipo y meter también, porque pierdes a un jugador como Grayson Allen, que es verdad que no es un grandísimo jugador, pero es estos jugadores que siempre hablo, ¿no? Y que llamo jugadores pegamento, que desde el banquillo pues lo pueden hacer muy bien, y creo que para un equipo que pretenda llegar a ganar el anillo, creo que son muy, muy importantes. Y a pesar de que, como digo, parece un precio bajo, porque al final se metieron por ahí los Suns, ¿no? Para meter otros jugadores, pues creo que han sacado un gran traspaso, pero a mí me deja ciertas dudas el caso de Jrue Holiday. A mí era uno de mis jugadores fetiche, me encantaba, cuando escuché la frase hace un par de días de que se quería retirar en los Bucks, no podía estar más contento, pero bueno, es algo complicado, es la NBA, ya lo sabemos. Tengo que estar haciendo esto solo 2 horas después. De hecho, había dejado la división suroeste para la semana siguiente porque
obviamente todo el mundo pensaba que iba a acabar en Miami y pues bueno, al final ha dado un vuelco y tengo que estar haciendo esto, pero bueno, espero que lo entendáis. Y bueno, por un poco poner en contexto este traspaso, a Bucks llega, como digo, Damian Lillard, a los Blazers llega, ojito, Ru Holiday, que bueno, lo normal es que salga traspasado, ojito que no acabe en Miami, lo analizaremos la semana que viene. De Andre Ayton, que aquí también se han metido los Suns, ¿no? En este traspaso. Tumani Camara, una primera ronda 2029 y dos picks swaps. A Suns llega Yusuf Nurkic, Nasir Little, Keon Johnson y Grayson Allen. Creo que lo analizaremos también cuando hablemos de Blazers, cuando hablemos de Suns en las siguientes semanas, pero creo que es un traspaso que lo podríamos denominar como un win-win-win, en el que ganan las tres franquicias. Sí que es verdad que a mí Damian Lillard también es un jugador que me encanta, pero el tema de deshacerte de Ru Holiday, de perder un jugador de rotación como Grayson Allen, pues bueno, puede afectar al equipo, pero creo que a Damian Lillard le va a ir muy bien. Es una pena, ¿no? Que al final justo haya grabado esto y no haya podido hacer el análisis con Javi, ¿no? Que como todos sabéis, además de un experto en temas de NBA, de NCAA y sobre todo de los Bucks, del que es aficionado, pues me hubiera gustado analizar esto con él, ¿no? Pero bueno, es imposible porque el episodio va a salir mañana al mediodía, entonces pues bueno, he tenido que hacer este mini análisis. Lo que sí que me gustaría saber en comentarios ¿qué os parece a vosotros, ¿no? ¿Qué os parece este movimiento que han hecho los Bucks? Que como digo, a priori parece que dan poco, ¿no? Porque al final también se metieron los Suns por ahí, porque los Blazers pues querían a Ayton, por eso también chirreaba un poco el tema de Miami. Veremos ahora, porque Ru Holiday todo parece indicar que va a acabar saliendo de los Blazers, y veremos también, ¿no? Porque veremos también respecto a esto, pues el precio, ¿no? De Damian Lillard, depende de lo que saquen por Ru Holiday. Pero bueno, en principio me parece un win-win-win, como comentaba. Y para los Bucks, pues bueno, es una apuesta fuerte. Como todos sabéis, Giannis Antetokounmpo salió hace nada, ¿no? Como a dar un toque, ¿no? A la gerencia, diciendo que quería ser un equipo ganador, que se veía que no ganaba, pues que a lo mejor tenía que buscar otro equipo. Y parece que la gerencia le ha hecho caso. Veremos cómo evoluciona esto. Yo tengo muchas ganas de ver a Damian Lillard, pero también tengo ganas de ver a un Ru Holiday, por ejemplo, en Miami, ¿no? Imaginemos unas hipotéticas finales de conferencia, ¿no? Entre estos dos equipos, Ru Holiday volviendo a enfrentarse a su ex equipo. Pero bueno, eso, comentadme qué os parece a vosotros. No cambia radicalmente el este, porque creo que los Bucks ya eran favoritos y siguen siendo favoritos. Cambia un poco, pues, cómo está estructurado el equipo y veremos también si se siguen moviendo para añadir alguna pieza de valor. Pero bueno, creo que había que comentarlo. Y bueno, ahora vamos con el análisis que ya está hecho de esta división. Los primeros cuatro equipos más o menos queda intocable. O sea, el análisis creo que os va a servir, ¿no? Para ver un poco cómo están las plantillas. Pero en el caso de los Bucks, que es el último, que bueno, lo voy a dejar también para que veáis cómo hablamos de los otros jugadores, del tema de Middleton, que le damos bastante importancia. Pero bueno, que sepáis que el análisis real es este. Y nada, espero que disfrutéis del episodio. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal y al podcast de Cancha NBA. La semana pasada analizamos la primera división y hoy nos toca también una división muy interesante, como es la división central, ¿no? Con unas franquicias que ahora hablaremos sobre ellas, pero la verdad que hay jugadores muy interesantes, ha habido movimientos muy interesantes, todavía puede haber muchos de ellos. Pero bueno, hay que empezar ya a analizar todas las franquicias, que no son pocas en la NBA. Y para ello nos acompaña un profesional de esto, también un aficionado de uno de los equipos de los que vamos a hablar hoy. Y bueno, ya sin más dilación voy a presentar a un conocido, ¿no? Un clásico ya del podcast del canal, como es Javier Molero. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, ya es tradición, ya vuelve a tocar. Y nada, este año vamos a analizar porque la división, ya lo comentaremos ahora, cada vez está más apretada, cada vez hay más equipos que la disputan. Y bueno, un poco a comentar lo que viene en la temporada, que ya le queda muy poco para empezar. Y bueno, antes de empezar este análisis, siempre sabes, Javi, que me gusta, pues, a lo mejor la gente que no te conozca tanto, ¿no? Que le hables un poco de ti, ¿no? Porque eres periodista, has trabajado en el diario AS, has trabajado también en el diario Marca, pero aparte de todo eso, eres muy aficionado de los Milwaukee Bucks, aparte de toda Ujú. la NBA, y también muy aficionado a este baloncesto que quizás no se vea tanto, ¿no?
Es verdad que en los últimos años pues se hace más seguimiento, ¿no? A todo el tema del tema universitario, de la NCAA, el tema del draft cada vez pues parece que atrae, ¿no? Más la atención de los fanáticos de la NBA. Pero háblanos un poquito de tu perfil y también de estos proyectos, ¿no? Personales, como el de Draft Lab. Sí, bueno, como tú has dicho, ahora mismo estoy en el diario Marca. Siempre me ha interesado, tú lo sabes bien, desde hace años hablar de esos jugadores, de esas ligas que no se hablan tanto y que poco a poco han ido teniendo más público, tanto la NCAA, el baloncesto universitario, como los talentos en Europa, la G-League, la Overtime Elite y ahora también la Liga Australiana, que también dentro de poco pues dará bastante talento para el año que viene. Y bueno, yo he creado, bueno, junto a otro compañero hemos creado un proyecto que se llama Draft Lab, que es donde analizamos todos estos perfiles, estos jugadores de todo el mundo, de cara a que la gente los reconozca para el draft, una especie de guía, por así decirlo, para aquellos que los conozcan para el draft, porque ya no solo salen los jugadores de las universidades americanas, como era antes, sino que ahora salen de todo el mundo y es importante más o menos situarlos. Perfecto, perfecto. Bueno, luego dejaré también por aquí, por las descripciones, tanto del podcast como del canal, un poquito para que te sigan, porque sí que es algo muy interesante, también, sobre todo, ¿no? A medida que llega ese draft, ¿no? Que tenemos tantos prospects y muchos de ellos, ¿no? Desconocidos, pues ver los análisis que hace el bueno de Javi. Entonces, pues bueno, oye, nada, Javi, vamos a empezar ya con el análisis de una división, yo creo, muy interesante. Bueno, antes de nada, los que no lo sepáis, esta división central está compuesta por Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks. Es una división que creo que en los últimos años ha evolucionado mucho, porque sí que es verdad que en los últimos años pues teníamos más a los Milwaukee Bucks, ¿no? Como claros destacados. Es verdad que creo que siguen estando destacados por encima del resto, pero hay equipos como los Cleveland Cavaliers que vienen apretando fuerte a pesar un poquito de ese sabor agridulce, ¿no? Que nos dejaron al final en los playoffs, pero hicieron una fantástica temporada, ¿no? El pasado año. Y luego tenemos equipos emergentes como los Indiana Pacers, de los que vamos a hablar, que también es un equipo súper interesante. Otro equipo un poquito más en el medio, ¿no? Como pueden ser los Chicago Bulls, que también quiero saber un poquito tu opinión, ¿no? Sobre este proyecto, aunque es verdad que han hecho un par de refuerzos bastante interesantes. Y pues bueno, un equipo yo creo en completa reconstrucción, que hay que hablar de muchísimos jóvenes. Hay que hablar de un entrenador, que no me quiero adelantar, pero creo que es un proyecto también que a pesar de donde viene, que es del último puesto del año pasado, evidentemente estamos hablando de los Detroit Pistons, es un proyecto muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar ya analizando uno por uno, que hay mucha tela Ujú. que cortar hoy aquí. Y vamos a empezar por los Chicago Bulls, ¿vale? Los Chicago Bulls, un equipo, como te decía antes, Javi, que yo creo que está ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Es verdad que tiene jugadores muy interesantes y, bueno, evidentemente, pues Zach LaVine te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un gran jugador dentro de la NBA. Evidentemente, quizás no para una primera espada, pero a lo mejor sí para una segunda, tercera espada muy interesante. Luego tenemos además de Rosans, que aparte aquí hay el tema de que es Spiring, ¿no? Que es interesante, Patrick Williams, Nikola Vucevic. Y luego lo que comentaba antes, ¿no? Han hecho un par de incorporaciones, sobre todo una, y tú lo conocerás bien, ¿no? Por de dónde viene, ¿no? Como es Jevon Carter, que creo que es muy interesante, ¿no? De cara a este proyecto, sobre todo después de confirmarse la baja otro año más de Lonzo Ball, ¿no? Luego también Torrey Craig, creo que es una incorporación interesante. Y luego, pues bueno, tiene jugadores que todo el mundo conoce, ¿no? Para la rotación, como Alex Caruso, Dosumnu, que fue renovado por 3 años, Kobe White, y luego, pues bueno, el Torrey Craig que habíamos comentado. Y bueno, pues como quería saber un poquito cómo ves tú este proyecto, porque es un proyecto también que es un claro candidato quizás a dinamitarse un poco en febrero y empezar una reconstrucción, aunque parece que se resisten un poco a ello, ¿no? Javi, ¿cómo ves a estos Bulls? Sí, a ver, son un poco incertidumbre, no sabes por dónde van a salir porque al final es un proyecto que cuando se creó, bien por así decirlo, tuvo partidos buenos, estuvo arriba en el este durante un tiempo, pero el resto ha sido bastante malo. O sea, creo que es un equipo que no sabes por dónde te va a salir porque siempre estaban esas dudas de si DeRozan era la primera espada, si era la B. Creo que son dos jugadores con un perfil parecido en muchas cosas y entonces a lo mejor eso no va bien. Ya se han escuchado rumores de que podría salir incluso Lavin, de que podría salir de Rosa porque también es expiring.
pero yo creo que es un proyecto que a día de hoy, aparte de o sea, a pesar de las llegadas de Jevon Carter y de Torrey Craig, creo que está prácticamente igual. No ha cambiado mucho, Lonzo no va a jugar. Sí que es cierto que han añadido esos perfiles defensivos en Carter y en Craig que tanto les hacía falta, porque es un equipo que a pesar de tener a Caruso, a pesar de tener a Dosumut y a pesar de tener a Patrick Williams, jugadores buenos defensores, sí que es cierto que tenían rachas donde era un equipo muy batible por cualquiera. Entonces, partiendo de la base de que Indiana también va a subir, de que Cleveland se va a mantener arriba, es que dentro de la propia división no veo a Chicago haciendo grandes cosas y les veo perdiendo varios partidos al inicio y que empiecen los rumores y que por algún lado o por otro salga o Lavin o DeRozan. Yo creo que va a ser Lavin, pero por algún lado alguno va a tener que salir. Sí, porque es un proyecto que es verdad que el tema del Lonzo Ball afectó muchísimo, ¿no? Porque estábamos viendo Sí. este gran baloncesto, ¿no? Que podemos ver, pues, un poquito tiempo, ¿no? Pero que disfrutamos en Chicago un poco por Lonzo Ball, ¿no? Porque parecía ese perfil de base también defensor, ¿no? Que tanto estaba buscando la franquicia. Y claro, ahora llevamos, pues vamos a llevar 2 años y algo sin ver a este jugador cuando acabe la temporada. Y creo que es algo que marcó un poco el fin, ¿no? De este proyecto que quizás un poco la gerencia de los Bulls no haya sabido ver, no haya sabido quizás pues acabarlo antes, ¿no? Quizás porque sí que es verdad que DeMar DeRozan hizo una grandísima temporada, entonces había ahí como esa esperanza, ¿no? Pero al final creo que es un proyecto como le pudo pasar quizás a los Pacers hace años, ¿no? Que era típico proyecto que su techo era primera ronda, ¿no? De playoffs, que no está mal entrar en playoffs, pero quizás podrías construir, ¿no? Un poquito más de cara pensando en el futuro y de cara pues como, bueno, luego hablaremos de los Pacers, ¿no? De cara a los siguientes años, que sí que a lo mejor estos Pacers, sí que su techo puede estar un poco más alto, ¿no? Sí, porque los movimientos que hicieron eran para el presente, era una especie de parche para el presente, para sacar buenos resultados en 2, 3 años y de momento no los están sacando. No sé si tirarán a una reconstrucción total, es complicado pensar eso en un equipo como Chicago, en una ciudad como Chicago que de repente rompan con todo, pero sí que es cierto que obviamente si traspasas a Lavin vas a sacar un buen botín y a lo mejor con DeRozan no tanto, pero creo que por cómo lo tienen centrado ahora mismo es complicado verles eh, peleando ahí por playoffs, es complicado porque el nivel de los demás ha subido mucho. Entonces es muy difícil. Queda esa baza de que alguno a nivel individual puede hacer una gran temporada. Vucevic, DeRozan, Lavin, Patrick Williams, que se espera que este año sea su breakout season, como se dice, su temporada donde rompe. Entonces, yo creo que es un proyecto con muchas dudas. Sí es cierto esa comparación con Indiana, también con Portland, todos estos años de un equipo que ni sube ni baja, que está ahí en medio, pero yo es que pienso que se van a mover. Tú decías febrero, yo creo que hasta incluso antes, porque los resultados no van a ser buenos a priori. Luego a lo mejor empiezan ganando 10 seguidos y bueno, pero a priori los resultados no van a ser buenos. Tienen perfiles individuales, pero creo que nada de esa cohesión grupal que se necesita para hacer un buen equipo de la NBA. A mí, por lo menos, no me dan ninguna certeza. No me dan ninguna certeza y ninguna seguridad. Y respecto a lo que comentabas, porque he estado viendo el tema de los contratos, ¿no? Bueno, el tema de DeRozan que es expiring, es ahí, pues bueno, lo normal hubiera sido que hubieran intentado sacar algo por él, veremos si en febrero, pero claro, a ver quién está por la labor, ¿no? De pagarle, Claro. creo que son los 28 millones, pero luego también el caso de Zach LaVine es un jugador que es verdad que despierta bastantes dudas, ¿no? Porque es un buen jugador, Ujú. pero quizás se ha quedado ahí un poquito a caballo, ¿no? Entre lo que se esperaba, ¿no? De él y lo que ha llegado a ser y al final. Creo que es un contrato de 4 años el que tiene ahora y son una media de unos 43, 44 millones. No sé yo si es algo tan difícil de traspasar, ¿no? Porque es un jugador que, o evidentemente, si tuviera un contrato más amable de unos 20 y algo millones, sí que tendría más valor. Pero ahora mismo no sé qué equipo se podría meter en un contrato así. Entonces, a mí lo que me preocupa de estos Bulls no es solo bueno, la situación que tienen ahora, sino que qué pueden sacar, ¿no? Si se desmontan y empiezan esta reconstrucción, ¿no? Me preocupa un poco si fuera aficionado de Chicago. Sí, porque ellos parece que se endeudaron, por así decirlo, para explotar el presente, para buscar un resultado a corto plazo.
y no está siendo. El contrato a Lavine es bastante más alto de lo que se podría esperar por él, porque es un jugador que sí que es cierto que cuando sale de Minnesota se espera que sea una estrella, tuvo varias temporadas muy buenas, pero se quedó ahí a medio camino entre ser una estrella en la liga o ser un gran jugador, que es donde creo que está ahora, que no es una estrella, pero sí que es un gran jugador. Y ese contrato era una apuesta a futuro, es decir, este jugador va a ser bueno, este jugador nos va a dar cosas, este jugador va a ser el líder, pero claro, luego resulta que en la pista el líder es DeRozan, entonces ya ahí sí que cambias un poco la perspectiva, a DeRozan le queda un año, es una situación complicada a nivel contractual, es la sensación que me da a mí porque básicamente no, parece que estás en un callejón sin salida, no sabes qué hacer y el proyecto te va a explotar por algún lado. Es la sensación que me da a mí. ¿Y crees que esta explosión de proyecto de la que estamos hablando va a venir de la mano de un cambio en el banquillo? Porque al final es un Billy Donovan que llegó a Chicago un poco con, bueno, con un muy buen cartel, ¿no? O sea, era como una apuesta personal de la franquicia. Creo que lleva ya 3 temporadas en Chicago, esta sería la cuarta, si no me equivoco, tan solo una vez en playoff. ¿Piensas que esto vendrá de la mano y crees como yo que quizás también sea positivo, ¿no? Este cambio de entrenador, evidentemente, pues viendo qué puede haber en el mercado, ¿no? A ver, con lo que había antes de entrenador era un entrenador soñado. Sustituyendo a Boylen y todo, pues obviamente era un entrenador soñado. Pero sí que es cierto que, o ya sea por el proyecto, ya sea por lo que sea, no ha tenido los resultados que esperaba. Billy Donovan es un entrenador que siempre ha tenido éxito allá donde estaba, pero en Chicago no lo está teniendo. Entonces, a mí me cuesta ver que le saquen. Yo pienso más en movimiento de las estrellas que en el del entrenador, porque creo que es un entrenador en el que confiar, un entrenador que sus proyectos los ha hecho ganadores. Es que las piezas al final son las que son y son jugadores individuales, son jugadores que cada uno hace la guerra por su cuenta y complicado sacar un resultado colectivo de eso. Y por cerrar ya el tema de estos Bulls, ¿dónde Ujú. les ves más o menos en la clasificación? ¿Cuál piensas que puede ser un poco su techo? Porque yo, la verdad, que me cuesta verlos, bueno, por encima del play-in seguro que no, porque, bueno, evidentemente va a depender un poco, ¿no? De lo que hagan, si deciden explotar el proyecto, pero yo en general, si tuviera que dar una predicción ahora mismo de su temporada, sería luchar play-in, pero zona baja de play-in, no quizá ese séptimo, octavo puesto, sino más un décimo puesto incluso. Sí, yo lo veo entre el 9, el 10 y el 11, más o menos. Si todos a nivel individual juegan bien, pues claro que van a sacar resultados, pero al final los partidos se ganan con el equipo. Pero yo creo que se van a mover. Si no es la próxima semana, es durante la temporada. Entonces es difícil pronosticar algo, pero entre el 9 y el 11 más o menos, peleando por play. Venga, genial, pues los ponemos ahí peleando ese play-in, veremos qué pasa. Es algo difícil, ¿no? De pronosticar, sobre todo por lo que dices, ¿no? Por los movimientos. Y vamos a pasar ya a otra franquicia que tiene un momento muy, muy diferente, ¿no? Sí que es verdad, como decíamos antes, que dejó un poquito mal sabor de boca, ¿no? A los aficionados por el tema de los playoffs, ¿no? Por caer en primera ronda, por la grandísima, ¿no? Temporada que había hecho y también las altas expectativas, ¿no? Que nos había puesto a todos. Asumió el fichaje de Donovan Mitchell, que creo que daba ese salto, ¿no? Que necesitaba al proyecto para ya no ser un aspirante, sino incluso evidentemente, pues a lo mejor faltan algunas temporadas, pero incluso, ¿por qué no? Y si se queda al final Donovan Mitchell, pues soñar con unas hipotéticas finales de conferencia e incluso, pues bueno, intentar un anillo de cara al futuro, ¿no? Evidentemente estamos hablando de los Cleveland Cavaliers, un equipo bueno, la verdad que tiene muy buena pinta, han hecho incorporaciones que a mí personalmente me parecen muy buenas. No se ha hablado tanto de ellos porque al final es gente como Max Strass, ¿no? Que es un gran jugador. Es verdad que evidentemente no es una superestrella, una mega estrella, pero creo que es un jugador que además le viene muy bien al equipo para cubrir esa posición. No hay más de tres, que era como lo que tenían un poquito flojo, ¿no? Con Caris LeVert. Luego también Josh Niang, que también pues lo hizo bastante bien en los Sixers. Ty Jerome también. Luego Emoni Bates, que ahora te voy a preguntar por este jugador, que creo que además de su parecido con Osuna, creo que es un grandísimo jugador de baloncesto y qué mejor que tú, ¿no? Para comentarnos. Pero bueno, luego aparte, evidentemente, ¿no? Ese backcourt, ¿no? Garland, Mitchell, que el año pasado, pues
bueno, esta lesión, esta cosa que tuvo Garland, creo que fue en el ojo, en la córnea, no sé qué le pasó, pues creo que también bajó al final su nivel y creo que no pudimos ver ese gran nivel, ¿no? Porque también Donovan Mitchell en los playoffs pues no estuvo al nivel, ¿no? Que se le esperaba. Luego tenemos jugadores súper interesantes. Para mí, uno de los más interesantes de cara a este año, que es Evan Mobley. Creo que es un grandísimo jugador. A mí es un jugador que siempre me ha encantado. Es verdad que el año pasado en playoffs nos dejó un poquito, pues ahí un poquito fríos, ¿no? También, pero bueno, tiene 22 años, muchísimo margen de mejora, tema de Jarrett Allen también que creo que está muy bien. Luego, evidentemente, tema de Ricky Rubio, ¿no? Que veremos lo que pasa con el jugador, veremos si puede acabar su carrera en la NBA, todos esperemos que sí, pero bueno, lo primero es lo primero, la salud mental, que él se encuentre bien y ojalá podamos verle pues un par de añitos, ¿no? Más en la NBA. Es verdad que ya en un perfil mucho más veterano, quizás mucho más de consejo, pero bueno, solo hace falta escuchar a Garland, ¿no? Hablando de él, a Donovan Mitchell también, pues hablando de él, de ya no solo el grandísimo jugador que es, sino también pues todo lo que puede aportar, ¿no? A estos Cleveland Cavaliers. Pero bueno, en general, un proyecto que a mí me hace mucha ilusión, creo que va a dar un pasito adelante, creo que estas dos incorporaciones, tanto de Strass, como dirían también Ty Jerome, Emoni Bates, veremos, aunque evidentemente pues más poquitos minutos, ¿no? También veremos cómo se adapta el equipo, pero creo que es un equipo súper interesante, un equipo que decide también apostar por la continuidad de Bickerstaff, ¿no? Que creo que es ya la cuarta temporada en Cleveland, empezó una al final, pero creo que es la cuarta temporada ya. Y a pesar de, como digo, estas dudas en playoffs, creo que es un proyecto que se merece otro chance y esta temporada creo que es la que va a determinar, ¿no? Un poco el futuro de estos Cavs. Sí, es un proyecto muy joven también. Son jugadores que están empezando a ganar, que obviamente no estaban acostumbrados a ganar, como es el caso de Jarrett Allen, como es el caso de Darius Garland, y que se está cimentando poco a poco. A mí la temporada pasada también me dejó ese sabor agridulce, teniendo en cuenta de dónde veníamos del anterior. Es un proyecto que me gusta mucho, que es muy entretenido, muy divertido, es muy ilusionante, pero que este es el año de la confirmación de si fue un solo año o si realmente hay un proyecto ahí. Yo creo que la llegada de Strass va a dar mucha seriedad a todo lo que se está creando, porque es un jugador que sí que es cierto que en el efecto de Miami al final, tanto Gabe Vincent como Strass, como todos estos jugadores, sale lo mejor que tienen ellos, porque tiene a Spoelstra como entrenador, porque es una cultura y un proyecto que siempre saca lo mejor de todos. Y ahora es el momento de ver si realmente Strass es ese jugador que pintaba, ¿no? Que ese jugador que pintaba en los playoffs pasados y que puede ayudar a Cleveland. A mí me parece que sí, sobre todo porque le falta tiro exterior a los Cavaliers. Es un jugador que les va a venir muy bien, que les va a sacar del apuro en muchas situaciones, porque el año pasado sí que es cierto que con Okoro, con Levert, Levert es un gran anotador, pero no es el mejor triplista. Okoro lo mejor que tiene, obviamente, no es el ataque. Entonces, siempre ese 3 abierto te va a venir bien, teniendo en cuenta que con jugadores como Garland, que distribuyen bien el juego, siempre viene bien. A mí me gusta mucho la llegada de Niang. Creo que también es un jugador que destaca en lo que no se ve en las estadísticas. Es un jugador que defiende bien, es un jugador que se abre bien, que crea espacios y eso le va a venir bien a un equipo que juega con dos torres, algo que no es común en el baloncesto. Y vi que estaba puede tener esa alternativa, ¿no? Mobley y Allen por dentro, luego quita Mobley y pone a Niang. Yo creo que este año sí que va a tener bastantes alternativas, bastantes diferentes sistemas. En el caso de Ricky, pues bueno, tener un veterano como Ricky, obviamente si juega y si está bien, porque lo primero es lo primero, y entonces él tiene que cuidarse, eh, te va a dar mucho más que otros equipos en tu propia división o en tu propia conferencia que no tienen ese perfil de jugador que lleva muchos años en la NBA y a ese nivel. A mí me ilusiona. Igual que los Bulls no me ilusionan, no, todo hay que decirlo. A mí estos Cavaliers me ilusionan. Creo que es un equipo muy bonito de ver, un equipo que irrumpió cuando nadie lo esperaba y que fue la gran noticia de la liga y que tuve sus partidos y te gusta verlos. Eh, Ahora bien, este equipo depende también del nivel de Donovan Mitchell. Donde llegue Donovan Mitchell, llegará el equipo. Si él no está bien, por mucho que Garland, Allen, Mobley o quien venga lo haga bien, es imposible llegar arriba. Pero confío en que este sea su año. Y hablando de Donovan Mitchell, hay que hablar también de esta pareja, ¿no? De este backcourt que hace con Darius Garland,
porque Ujú. es algo que al principio, sobre todo cuando, pues bueno, cuando se incorporó, ¿no?, a la disciplina de estos Cavs, el bueno de Donovan Mitchell, se habló mucho, ¿no?, de quizás este solapamiento de jugadores, porque es verdad que Donovan Mitchell, ¿no?, pues puede ser un escolta más anotador, evidentemente Garland pues puede llevar más el peso del ataque, ¿no?, la generación de juego, pero es verdad que puede ser dos jugadores que en determinados aspectos del juego, no sé cómo lo ves tú, Javi, pero quizás pierdan un poquito el uno del otro por jugar juntos, ¿no? Pero bueno, yo lo que vi el año pasado, la verdad que no me disgustó, creo que son dos grandísimos jugadores, Garland es jugador súper joven, creo que tiene, no sé si son 23 años, me parece, todavía creo que tiene margen de mejora, pero creo que son una Ujú. pareja que se ha complementado muy bien, ¿no? ¿Cómo ves tú este backcourt dentro? Porque para mí, actualmente, así un poco backcourt más joven, es de lo mejorcito que podemos ver ahora. Sí, Mitchell venía de ser el líder en Utah, ya tiene esa mentalidad de líder, entonces yo creo que es Garland el que se tiene que acoplar a él, aunque Garland fuese uno de los culpables de la irrupción de Cleveland. Creo que, como dices, Garland tiene margen de mejora, le va a venir muy bien tener al lado a un jugador como Donovan Mitchell porque le va a explotar su juego de pases, su juego de dirección de juego, también sin balón, por supuesto, porque Donovan Mitchell es un jugador que tiene mucho balón. Pero sí que es cierto que si no se complementan bien, si no trabajan mucho juntos y hablan para lo que quiere cada uno del otro, y que a veces se pueden estorbar el uno al otro, porque son dos jugadores que amasan balón, son dos jugadores que lo necesitan para ser importantes. Ahí puede estar la clave, sí, sí, ahí puede estar la clave para que Cleveland haga algo, ¿no? Porque de Jarrett Allen sabemos que lo hace bien, de Mobley sabemos que sigue evolucionando en ataque, porque en defensa tiene casi todos los registros para hacerlo bien, pero la clave va a estar en sus dos mejores jugadores, que son Garland y Donovan Mitchell, en cómo se pueden complementar, sí, sí. Y luego, hablando de que lo comentaba antes, pero hablando de un jugador que también me interesa mucho, ¿no? Comentar el caso de Emoni Bates, ¿no? Porque creo que había sido un pick 47, si no me equivoco. Bueno, Sí. ahora mismo no recuerdo, creo que sí. Al final un poquito de segunda ronda. Entonces, claro, son estos picks, estos jugadores que, que la gente conoce menos, ¿no? En general, salvo, pues bueno, gente que, como es tu perfil, ¿no? Que os dedicáis más a, pues, a sacar a estos jóvenes talentos. Pero este es un caso muy interesante y que no quería pasar por alto, porque es un jugador que venía de ser una estrella en high school, ¿no? Si no me equivoco, venía, pues bueno, en los primeros puestos incluso del draft, estos que se hacen, pues a lo mejor 3 años antes, venía como ser uno de los mejores, ¿no? Incluso para este draft. Y bueno, un tema de lesiones. Coméntanos un poco cómo fue esta bajada y qué puedes esperar de un jugador como él, porque, bueno, todo el mundo habla, ya lo había comentado, ¿no? Previamente contigo, cuando hablamos de todo el tema del draft, que podía ser uno de los principales robos. Y bueno, Cleveland ha decidido apostar por él. Y yo, la verdad, aunque, pues bueno, evidentemente de cara a playoffs no creo que tenga muchos minutos, pero creo que es un jugador que de cara a regular season, también, pues, poder descansar, pues, jugadores, creo que es un jugador muy interesante y que veremos, ¿no? Cómo se adapta a la liga. Pero, ¿cuál es tu opinión? Cuéntanos un poquito acerca de este jugador. A ver, era un jugador que en el high school estaba proyectado para ser el número uno en su draft. Ya con 15, 16 años las comparaciones eran con Durant, con Brandon Ingram, esa especie de jugador muy largo, brazos muy largos, una capacidad increíble para el ataque. Pero tanto las lesiones como sobre todo a nivel mental, el jugador bajó mucho, el rendimiento no era el bueno, también cosas fuera de lo deportivo que le lastraron. Entonces las universidades, que en principio se iban a pelear todas por él, las grandes, Duke, Kansas, Kentucky, al final no. Al final él decide ir a Memphis, ahí comparte vestuario con Jalen Duren. El proyecto estaba bien, el proyecto parecía bueno, pero es que más sombras que luces deja Emoni Bates en su temporada en los Tigers. Y al final, como todo, como en todos los drafts, cualquier mala racha te lastra mucho, a no ser que seas un grandísimo jugador, a no ser que seas un Wembanyama, un Scoot Henderson o algo así. Entonces, a él le lastró, pidió el transfer a la Universidad de Eastern Michigan, una universidad muy pequeña que no es conocida en el panorama, donde se salió, hacía todos los partidos de casi 30 puntos. Y ahí fue un poco como que revivió esa llama de Money Base, que revivió esa ilusión por un jugador que en el high school lo hizo muy bien, que en el high school lo hizo perfecto, que tiene un potencial ofensivo enorme. Ya lo hemos visto en la Summer League, es un jugador que cuando entra en racha es imposible de parar.
Y yo creo que a mí que siempre me gustan los jugadores así bohemios, los jugadores así fuera del radar, me parece que Cleveland lo hizo bien en apostar por él. ¿No sabes cómo te va a salir? Bueno, es un pick 47. Si te sale mal, es un pick 47. De todas maneras, no iba a jugar. Entonces, lo ha hecho bien con todos los exteriores que tiene, ¿no? Con Levert, con Okoro, con Strass, con el propio Mitchell. Puede ser complicado que tenga minutos en la rotación. A ver, se espera que juegue con Cleveland Chargers, con el equipo de la G League, que ahí poco a poco se desfogue, pero es un jugador que al final tiene 20 años o tiene 19 años. Eh, en 3 o 4 años ha pasado por 27 etapas diferentes. Es un jugador que a mí me gusta mucho, que me ilusiona y que puede ser uno de estos robos del draft porque las comparaciones con Ingram y Durant, obviamente, salvando las distancias, no son malas a la hora de cómo te puede dinamitar en ataque. A mí me gusta mucho Bates. Bueno, veremos, a ver si podemos verle, sobre todo en regular Sí. season, ¿no? Tener algunos minutos para también, pues, para dar un poco de descanso, ¿no? A las estrellas y a los titulares. Y bueno, ya por acabar con estos Cleveland Cavaliers, ¿dónde ves a este equipo? Porque es un equipo que ya el año pasado creo que hicieron cuartos, Ujú. 51 victorias, 31 derrotas. Es un equipo que dejó muy buenas sensaciones. ¿Crees que podrán repetir o incluso mejorar este resultado? Viendo también un poquito, pues, cómo se está moviendo el este, ¿no? Aunque bueno, soy consciente que pues quedan ahí incógnitas, ¿no? Como el tema de Filadelfia, ¿no? Que no se sabe qué pasará finalmente, pero en general, más o menos en qué horquilla ves a estos Cavs. Más o menos por ahí, entre el quinto, sexto, más o menos por ahí, en playoff seguro. Quinto, sexto, más o menos. Ujú. Vale, perfecto, pues los apuntamos ahí. Y ahora hablabas de un compañero de Money Bates, ¿no? Como es Jalen Duren, ¿no? En Memphis. Entonces ya que estamos, vamos a hablar de estos Detroit Pistons, ¿no? Que así a priori, y viendo el resultado, ¿no? Del año pasado, últimos, el puesto número 15, creo que solo ganaron 17 partidos, si no recuerdo mal, pero es un Ujú. equipo que de cara a este año, aunque ya te lo adelanto, para mí no creo que todavía esté el paso del proyecto por entrar en playoff seguro, pero quizás incluso ni por entrar en play-in. Pero es un equipo que ha cambiado lo primero el entrenador. Creo que vaya Monty Williams ahí, creo que es un entrenador bueno, lleva ya 9 años como head coach, otros 7 años como asistente, tiene experiencia en auténticos equipazos, ¿no? Como el de Phoenix. Y es un equipo que tiene muchísimo talento joven. Tiene un problema, entre comillas, interior por la cantidad de jugadores que tiene ahí. Ahora lo comentaremos, que también muchas ganas de ver qué hace Monty con esta rotación, ¿no? Más de los internos. Cambian a Dwayne Casey, que era un entrenador pues que ya se venía hablando, ¿no? Era un proyecto que parecía que iba a iniciar, pero como que el entrenador era un poquito lastre, ¿no? Para este inicio. Creo que lo han hecho muy bien con la incorporación de Monty Williams. Y es Ujú. un equipo que creo que está haciendo las cosas realmente bien, ¿no? Porque tiene jóvenes como Kate Cunningham, al que, bueno, tenemos muchas ganas de ver después de la pasada temporada, Jaden Ivey, Ausar Thompson, que ahora hablaremos de uno de estos gemelos, ¿no? Pero es que luego, bueno, aparte Stewart, pues luego tienen por ahí a Marvin Bagley, Wiseman, Jalen Duren, perdón. Tiene muchísimos jugadores, muchísimo talento joven, pero es que aparte del Bogdanovic como veterano que tenían, han incluido a jugadores como Joe Harris, que me parece que a nivel un poco de veteranía, pues también puede aportar. Pues bueno, han incluido también a jugadores muy interesantes, eso, como decía, el Bogdanovic del año pasado, también Morris, que me parece un fichaje muy interesante de cara a dar un poquito más de veteranía. Y creo que tienen como el balance un poco perfecto, ¿no? Entre juventud y también un poco de veteranos, un poco que puedan poner las pilas, que puedan enseñar el camino, y gente que ya ha competido, que sabe competir, y lo más importante, que puede enseñar a estos jóvenes a competir. Así, antes de entrar a comentar un poco el quinteto, todos los jugadores, las incorporaciones, ¿qué te parece este proyecto de los Pistons? Que está en una fase inicial, pero bueno, parece que tiene herramientas, ¿no? Para crecer. A ver, yo creo que peor que el año pasado no lo van a hacer y no lo pueden hacer, entonces ya solo esto es ir para arriba. Creo que incorporar a veteranos es importante en todos estos proyectos de reconstrucción, porque es que un equipo con jugadores entre 18 y 25 años es muy complicado de sacar adelante porque aunque sean muy buenos a nivel individual, es difícil competir en la NBA y siempre tener
estos veteranos como Joe Harris, como Morris, como Bogdanovic, que no sé yo si Bogdanovic seguirá porque también ha sido parte de muchos Sí, rumores de traspaso, porque es una pieza también importante con la que pueden sacar más sí. jugadores jóvenes. Siempre es bueno tenerlos. A ver, a pesar de todo este talento de los Ivy, Thompson y todos los jugadores interiores, los Pistons depende de la salud de Kate Cunningham. Si él está bien, es un general en la pista. Todavía no hemos visto bien de lo que es capaz este jugador, porque es un jugador estratosférico y que si las lesiones le respetan va a ser una de las estrellas de la liga. Entonces está esa ilusión, ¿no? Tú depositas la esperanza en que la salud de Kate Cunningham esté bien, mientras otros jugadores como Ivy, que le vimos buenas cosas el año pasado, un grandísimo anotador, ahora Usar Thompson, de quien hablaremos, toda la rotación interior, que esos también participen en ese esfuerzo colectivo porque van a tener que hacer un esfuerzo. Al final es un equipo que viene de hacerlo muy mal. El cambio en el banquillo es muy bueno porque Dwayne Casey ya había perdido crédito, Dwayne Casey ya nadie creía en él en el banquillo de los Pistons y traer a alguien como Monty Williams que ha estado en las finales de la NBA hace 2 años. Entonces, eso sí que te cambia un poco la perspectiva y un poco la meta, ¿no? De decir, vale, estamos con un entrenador que ha llegado a la NBA, que ha llegado a las finales de la NBA hace 2 años. Nuestra meta es seguir creciendo, nuestra meta es llegar a estar ahí en algún momento con este núcleo joven. Y creo que ahí es donde va a estar la clave, ¿no? Cómo Monty Williams se puede hacer con el vestuario y la salud de Cunningham. Ujú. No, sin duda, sin duda. Aquí Kate Cunningham, yo, o sea, es una debilidad, ¿no? También particular, lo poquito que le hemos podido ver, sobre todo en la primera temporada, el último tramo de la primera temporada, que también fue bastante bueno. La temporada pasada nos quedamos con las ganas, la verdad que fue una auténtica pena. Entonces veremos cómo está, porque creo que es un jugador, lo que tú decías, ¿no? De cara a los próximos años, puede llegar a ser incluso una de las caras, ¿no? Más visibles de la liga, porque creo que es un jugador Sí. que lo tiene todo, ¿no? Quizás pues, a lo mejor le falta un poco mejorar tema de tiro exterior, ¿no? Quizás que puede ser un poquito pues el principal, ¿no? Caballo de lucha que le queda a este jugador, pero creo que por el resto es un jugador súper completo, bueno, para que Mm. la gente lo entienda como lo que se dice una máquina de triples dobles, ¿no? Que puede ser, puede rebotear, asiste, dirige el juego, tiene capacidad anotadora, quizás le falta eso, un poquito de rango en el tiro exterior, pero el Sí. resto es un auténtico jugadorazo. Pero luego tenemos lo que tú decías, ¿no? Jaden Ivey también, que creo que tiene 21 años, me parece, jugador que la Ujú. verdad que dejó buenas sensaciones y creo que va a evolucionar mucho esta temporada. Luego también quería preguntarte por Ausar Thompson. Lo primero que Ujú. nos hables un poquito de este gemelo, que bueno, la gente así un poquito por encima dice, no, el malo de los gemelos, pero bueno, no es que sea malo, es que es un perfil diferente, ¿no? Un perfil más defensivo, un 3&D, ¿no? Del que podíamos hablar. Evidentemente, pues tiene mucho margen también de mejora en la ofensiva, pero creo que es un jugador que incluso veremos cómo monta, ¿no? Un poquito la rotación en Monty Williams, pero podría partir, ¿no? Como este 3 titular quizás del equipo. También es verdad que puede variar un poquito, pero creo que es un jugador muy interesante que quizás se infravalora un poquito por el tema de su hermano, ¿no? Pero creo que además Ujú. es un perfil muy interesante, ¿no? De cara a la NBA de hoy en día, ¿no? Este Andy, este alero, ¿no? Que puede atacar, pero que también puede defender y que defendiendo es muy, muy bueno. Sí, a ver, las comparaciones son odiosas. Aunque midan lo mismo, Ausar es un poco más fuerte y eso es lo que le ha permitido también irse más al exterior, porque Amen Thompson es un 1-2. Bueno, a ver, estos dos jugadores vienen de Overtime Elite, una liga en la que pues, se trata talento desde los 16 años y que a la mínima que seas muy bueno vas a destacar mucho. He de decir, ¿vale? Que a mí Amen Thompson me parece un proyecto increíble. A mí me parece, junto a Scoot Henderson, el segundo mejor proyecto, obviamente Wembanyama va a ser uno, de todo este draft, mejor que Brandon Miller o mejor que cualquiera de estos jugadores. Pero Ausar es especial porque es un jugador que, aparte de darte mucho trabajo, tanto en ataque como en defensa, sus propios compañeros lo decían ahora de los Pistons, que está siempre en el gimnasio, que está trabajando, es un jugador muy bueno, con mucho talento. Es que ya no solo que sea buen defensor, porque lo ha demostrado lo poco que ha jugado en la Summer League, es un jugador rápido de piernas, fuerte, que en 3 segundos está en el aro rival, que está por encima del aro.
sino que también poco a poco ha aprendido a crearse sus tiros, puede ser una amenaza en ataque, de ahí también va a depender mucho cuántos minutos va a tener la rotación, si puede aportar en ataque o no, pero es un perfil que no tiene Detroit y eso sí que es importante. Eh, He de decir que, como he dicho antes, aunque a mí me gusta más Amen, como jugador es más completo Ausar que Amen Thompson. Es más completo. En todos los rangos está. En puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, siempre, siempre, siempre tiene números en sus estadísticas al final de cada partido en todos esos apartados. Amen Thompson es magia sobre el parque, pero bueno, eso es otra conversación aparte. Ausar sí que es un jugador de mucho trabajo que ha caído en el equipo perfecto. O sea, si pudiese ser un bad boy de hace 20 años, Lo sería. sería Ausar Thompson. Sin duda. Y luego también quería comentarte un poquito, aparte de hablar de este rookie, el problema, ¿no? Que te entrecomillaba antes, que tiene un poco Monty Williams con todo lo que tiene ahí en el interior, ¿no? Porque al final tiene buenos jugadores como Jalen Duren también, tiene Stewart, tiene dos incógnitas, ¿no? Dentro de la NBA, como es el caso de Martin Bagley y también sobre todo Wiseman, ¿no? Después de pues, la salida, ¿no? Que tuvo de los Golden State Warriors. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves o cómo crees que lo afrontará? Y si crees que incluso alguno de estos pueda salir o intentar salir traspasado, un caso de Wiseman, ¿no? Por ejemplo. Sí, es complicado y es raro, ¿no? Sí, Es el único caso así en la NBA que tenga un problema, por así decirlo, interior con tantos jóvenes. He de decir que es complicado creerse a Wiseman, es complicado creerse a Bagley porque han tenido tantos años malos que ahora cuesta. Pero bueno, Wiseman sabemos que hace números casi sin querer. Es un jugador con un físico espectacular. Bagley, cuando tiene los partidos, es importante. De todos ellos, quizá el menos talentoso es Isaiah Stewart, pero también es el más trabajador. Es el jugador que más trabaja en la pintura, que poco a poco va saliendo y cada vez tira más de tres. Eh, a mí, sinceramente, me gusta un jugador así de trabajador. Y yo creo que o Bagley o Weissman sale uno de los dos, porque Duren hemos visto que va a ser el faro en ataque, porque Duren es espectacular. otro jugador Eh, inconmensurable cerca del aro, que fue el jugador más joven de su draft, que llegaba con 18 recién cumplidos y tiene unas cualidades físicas muy buenas. Entonces yo creo que o Bagley o Weissman, alguno de los dos sale. Si opta también por jugar con cuatro abierto, como puede ser Bogdanovic, es que eh, Bogdanovic llega a jugar la temporada con Detroit. Entonces yo creo que uno de los dos salen. Si tuviese que apostar, yo apostaría por Weissman, sí. que sale. Sí, yo, de hecho tenía a Bogdanovic en el caso de que iba a jugar la temporada como 4, había puesto a Claro. Stewart como 5 y luego saliendo desde el banquillo, que no está nada mal, Jalen Duren y luego también Martin Bagley. Es que a mí el caso de Wiseman creo que es un jugador que, o sea, puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero que no me extrañaría no verlo en la liga de cara a, no te digo un par de años, pero a lo mejor en 3, 4 o 5 años, porque creo que es un jugador que viniendo de un pick 2 a mí me ha decepcionado y ha tenido oportunidades, se ha visto en Detroit. Y bueno, ahora también quiero verlo un poquito con un entrenador que a lo mejor puede sacar un poquito más lo mejor de él, ¿no? Y destacar un poco, pues, estas cualidades, ¿no? Que él tiene y esconder un poquito, pues las deficiencias. Pero a mí es un jugador que, sinceramente, me ha decepcionado bastante. También el caso de Martin Bagley, evidentemente, aunque es un caso diferente. Pero sí que yo estoy contigo, ¿eh? Yo quizás pondría ahí, si llega Bogdanovic como 4, Stewart como 5 y saliendo un Jalen Duren e incluso el Marvin Bagley, ¿no? Porque yo creo que Wiseman ha perdido mucho la confianza y a mí es un jugador que me extraña mucho porque es verdad que hay ahí como una especie de maldición, ¿no? Con el pick 2 del draft, que si te pones a echar la vista atrás, pues es bastante curioso, pero es un jugador que ha sido muy decepcionante lo que hemos visto de él hasta ahora. Sí, pero por todo un poco. Sí, Él en la universidad juega dos partidos antes de sí, que le sancionen. Él, cuando llega luego a la NBA se lesiona. Llega también a unos Warriors que tampoco le necesitan porque tienen su juego, tienen su mentalidad ganadora que han tenido siempre. Yo creo que si Wiseman hubiese llegado a un Charlotte o algún equipo así, obviamente los Hornets con el 3 eligieron a la Melo Ball, entonces poco les puedo decir, pero si hubiese llegado a un equipo así, con confianza, donde fuese protagonista, sí lo hubiese hecho bastante mejor. Pero claro, llegas a los Warriors
de aquella manera, entonces no sé, no sé qué va a pasar con él. Diferente, pero bueno, veremos. Y ya por cerrar el capítulo de estos Pistons, Javi, ¿dónde ves a este equipo? Porque yo en mi caso sí que lo sigo viendo, evidentemente, pues fuera del play-in, pero creo que van a dar un pasito adelante, que bueno, como tú decías antes, no es complicado, ¿no? Porque el año pasado ganaron No. 17 partidos, pero sí que creo que también, pues junto a la llegada de Monty Williams, la llegada del talento, ¿no? Del draft con Thompson y un poquito, pues también la evolución, ¿no? De estos jugadores dentro de la NBA, sí que creo que les va a impulsar otro pasito, ¿no? Por encima, llegar a las 20 y algo victorias, no sé, 25, 26, incluso 27 victorias, que bueno, les colocan bueno, en la zona baja, evidentemente, del este, pero creo que van a dar un pasito adelante este proyecto. ¿Tú cómo lo ves, Javi? Sí, yo creo que siguen estando para mí abajo, pero un poquito pueden escalar. Lo sigo poniendo entre el 13 y el 15 más o menos, dependiendo un poco cómo va la temporada. Perfecto. Y bueno, de un proyecto que está empezando, ¿no? Como quien dice, una reconstrucción, aunque como decimos, pues ya tiene este talento joven, ¿no? Para empezar a construir. A un equipo bueno, que siempre es un equipo que siempre está ahí, ¿no? Como son los Indiana Pacers, pero sí que es verdad que parece que siempre tenía este techo, ¿no? De la primera ronda, que nunca acaba pasando, que se comían pues roscos, ¿no? En estas primeras rondas de playoffs, pero bueno, siempre competían y siguen compitiendo. No sé cómo se las arreglan, pero han hecho una especie de reconstrucción sin tener que bajar, ¿no? A este último puesto, como el caso por ejemplo, de los Pistons, ¿no? De los que hablábamos. También tienen un entrenador contrastado dentro de la NBA, como es el caso de Carlisle, ¿no? 21 años ya, que lo estuve mirando como head coach, que se dice pronto, en segunda etapa en Indiana, creo que empieza ahora la tercera temporada, si no me equivoco. Un líder absoluto y encima muy joven como Tyrese Haliburton, que también le hemos podido ver en el Mundial. Un pick del que se habló poco, pero muy interesante, como el caso de Nembrandt, ¿no? Que ahora hablaremos también de él. Incorporaciones interesantes, ¿no? Como la de Bruce Brown, ¿no? Que es verdad que, bueno, es un contrato elevado, pero creo que se lo ha ganado y creo que de cara a dar lo que hablábamos antes, ¿no? Esta veteranía al equipo, pues veremos lo que puede aportar. El caso de Jaras Walker, que también hablaremos ahora de él, un jugador también muy interesante. El caso de Obi Toppin, que también quiero saber un poquito tu opinión, pero yo creo que también, pase lo que pase, lo sacaron muy barato, ¿no? Al final, por el papel ese Sí. que tenía en Nueva York. Y luego, pues bueno, jugadores como el caso de Miles Turner, también que veremos lo que pasa con él, todavía le quedan 2 años de contrato. Otro jugador que me tiene enamorado, como es el caso de Benedict Mathurin, que bueno, yo espero que siga saliendo de ese hombre, pero bueno, veremos también la rotación, ¿no? Que era un pick 6, ¿no? Del año anterior. TJ McConnell, lo que hablábamos antes de Obi Toppin, Jalen Smith, que también puede ser un jugador interesante, Aaron Nesmith, Jordan Nwora, que también es un jugador que es interesante, ¿no? De ver. Pero bueno, creo que es un equipo que, bueno, yo creo que tiene que estar ahí luchando ya en el play-in seguro y por qué no intentar entrar en esos playoffs, porque creo que tiene uno de los mejores jugadores jóvenes, creo que ha incorporado a otro gran jugador como es Bruce Brown, que sí que es verdad que a ver el papel que le dan, tengo muchas ganas de verlo, porque es verdad que en ese papel de sexto hombre en los Nuggets, como un poco líder, ¿no? Entre comillas, de la segunda unidad, sí que lo hacía muy bien, pero también quiero ver si aquí en un papel más de titular, que bueno, podría ser, ¿no? Este 3 titular de los Indiana Pacers, veremos, ¿cómo lo hace? Sobre todo, pues bueno, después de que Buddy Hield, pues bueno, todavía no ha salido, pero parece que va a salir, que hay un acuerdo, entonces deja como ese espacio entonces que quizás pueda ocupar Brown. ¿Cómo ves en general a un proyecto, para mí, uno de los más jóvenes e ilusionantes de toda la liga? A ver, todo va a depender un poco del nivel de Haliburton. Si vuelve a estar a nivel All-Star como lo estuvo el año pasado, eh, claro que son candidatos como mínimo al play-in porque las piezas encajan, las piezas juegan bien. Veremos lo que sacan por Buddy Hield, que también es importante para reconfigurar un poco sus objetivos de la temporada. Miles Turner, que sigue estando, pero a la vez es como un jugador con el que ya sobre el papel está, pero ya no se cuenta mucho con él, entonces creo que se pueden sacar cosas interesantes por el pívot, pero el proyecto está en los jóvenes. Está en los jóvenes, está en un Haliburton que los lidera a la perfección, está en lo que puede dar cada uno. La llegada de Bruce Brown es buena, la llegada de Obi Toppin, que siendo a mí un jugador que siempre me ha dejado muy frío, porque creo que ha hecho lo suyo bien, pero no ha explotado todo lo que podría hacer y no se ha desarrollado. Pero, perdona que te interrumpa aquí, Javi, porque me parece un tema muy interesante, ¿no? El de Obi Toppin. Porque también es un jugador Sí. del que se hablaba mucho,
pero creo que también que le ha perjudicado, o sea, lo que tú decías antes, que hay jugadores que caen en una franquicia y justo esa franquicia, creo que en el caso de Obi Toppin fue justo lo contrario, ¿no? Una franquicia que tenía ahí a Julius Randle por delante, no contaba mucho. Cuando salía, pues bueno, no es fácil entrar como rookie en una plaza, ¿no? No, no, claro. Como puede ser Nueva York, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no creo que sea esa estrella, ¿no? De la liga, ni mucho menos, creo que, bueno, sobre todo creo que acabaron pagando 2 segundas rondas por él o algo así, me parece que había Sí, sí, sido. sí. En plan, un precio irrisorio, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede reivindicarse. Y creo que aquí en Indiana puede hacer las cosas bien, ¿no? Sin irnos ya, joder, va a ser un estrellón, va Mm. junto a Haliburton, va a llevar a la franquicia, pero oye, creo que pueda aportar cositas, ¿no? A esta franquicia. Sí, 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 él, lo raro es que haya llegado, que llegase a Nueva York, porque él cuando iba a ser el draft estaba muy proyectado para Cleveland, le venía muy bien a un equipo como Cleveland en su momento, le hubiese venido perfecto. Mm. Para Cleveland y para Topi no hubiese sido perfecto, pero al final llega a Nueva York, un poco raro, allí no tiene minutos, tampoco se esperaba mucho, y creo que esa ausencia de minutos le ha perjudicado a la hora de ser un mejor jugador porque ahora mismo la amenaza de Topping es cerca del aro, 4 o 5 metros en el rebote, pero creo que puede dar más y también Indiana lo va a necesitar, porque es que en estos proyectos que poco a poco van avanzando, lo que aporte cada jugador es imprescindible, porque si no, Haliburton está muy solo. Yo creo que lo va a hacer mejor que los Knicks, que para mí no es complicado, porque los Knicks no hizo mucho, pero el jugador que más me interesa a mí es Jarvis Walker. Em, ¿Cómo definimos a Jarvis Walker? A ver, para la gente que no lo haya visto, es un todoterreno, un tanque en la pintura, pero con mucha calidad y con mucho toque. Jugador fino a la hora de definir, fino a la hora de los movimientos, pero es un tanque, es un todoterreno. Entonces creo que es un jugador que no tiene Indiana, que le va a venir bien, que rompe desde la media distancia, pona bien, mata cerca del aro. Le va a venir muy bien. Para Haliburton creo que va a ser la pareja perfecta. Veremos lo que pasa con Turner. Aunque a Jarvis Walker obviamente no le ven el 5 por su altura, pero es un jugador que va a tener muchos minutos cerca de la pintura. Y también está Mathurin. Lo que puede aportar Ben Mathurin, bienvenido sea, porque el año pasado vimos el talento anotador que tiene y este año va a ser incluso más importante. Y quería preguntarte, porque bueno, Jarvis Walker es un hombre del que se ha hablado más, ¿no? Que bueno, aparte estuve viendo también, tenía un 35% en tiros de tres, que incluso, pues Sí, si sí. mejora un poquito, también te puede abrir este campo. Yo creo que es un perfil de este 4, ¿no? Que comentabas, moderno, que puede venirle muy, muy bien. Creo que va a encajar muy bien en Indiana. Pero quería hablarte de un hombre del que se habla menos. Bueno, por ser un pick 31, ¿no? Creo que Mm. fue el año pasado, si no me equivoco, o sea, este Sí. sería su año sophomore, ¿no? Y es el caso de Ujú. Andrew Nembhard, que yo incluso, bueno, no sé cómo estará lo que dirán los expertos, pero a mí incluso me gustaría verle en ese 2 de titular junto a Haliburton, ¿no? Pero también porque me gustaría también ver el perfil de Mathurin, que como tú dices, tiene mucha calidad, pero creo que tiene que ir poquito a poco. Entonces, creo que meter aquí un perfil como Nembran, ¿no? Puede ser muy interesante. Creo que el año pasado ya dejó cosas muy interesantes. Obviamente, pues no es una estrella, no está al nivel o al que podemos proyectar, ¿no? Que pueda estar Mathurin Claro. o pueda estar Jarvis Walker, pero creo que es un jugador pegamento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que Mm. está muy bien, ¿no? Para una franquicia, porque también, para que la gente lo sepa, es un jugador que estuvo 4 años en la universidad, ¿no? Creo que pasó los 2 primeros en Florida, luego se cambió a Gonzaga, o sea que es un jugador que llega ya a la Sí. NBA un poquito más en su techo, pero que también es un jugador muy interesante, ¿no? Y sobre todo para Indiana creo que puede encajar muy bien ahí al lado de Haliburton. Sí, al final es un jugador veterano que cumplió el ciclo universitario y eso siempre viene bien, porque es un rookie, pero a la vez es un jugador ya curtido, como es el caso de Davion Mitchell en su momento. Eh, yo creo al final que Nemhard, lo bueno que puede tener es que no hay nadie, por así decirlo, que haga lo que hace él. Haliburton es un All-Star, Mathurin es buen anotador, Jarvis Walker va a tener importancia. Pero esa cabeza pensante, ese jugador que distribuye en el juego, que tiene sus tiros también, no la hay en Indiana. Ahora este año también en la NCAA su hermano Ryan Nenhard ha ido a Gonzaga y va a ser un jugador interesante de ver por si alguno quiere echarle un ojo. Pero me parece que este año sí que puede hacerlo incluso mejor. Creo que un entrenador como Carlisle
siempre quiere tener una cabeza pensante en la pista y aparte de Haliburton, obviamente, que acapara todo, esa cabeza pensante es Andrew Nenhard. ¿Y cómo ves las expectativas de este equipo de cara a la temporada? Porque yo antes había comentado que yo los veía luchando por el play-in. Es verdad que, bueno, faltan movimientos también en el este, veremos qué pasa finalmente con Toronto, el tema de Damian Lillard, porque eso Sí. evidentemente pues le daría un saltito, pero creo que es un equipo que puede competir muy bien, que puede competir por entrar en play-in, y Sí. bueno, oye, si se hacen las cosas bien, ¿por qué no pensar en una hipotética primera ronda de playoffs? Que también, aunque evidentemente en esta primera ronda de playoffs pues no sería el favorito, obviamente, pero sí que creo que ayudaría al proyecto, ¿no? A dar este siguiente paso, coger un poquito de experiencia en playoffs y también a sus jugadores Ujú. a confianza, ¿no? A esta confianza que muchas veces se necesita para que el proyecto siga escalando y que se vea que cada año, pues, da un pasito más, ¿no? Aunque es verdad que el año pasado ya se quedaron fuera de play-in, entonces creo que ya quedándote en play-in sería un paso más, ¿no? De este proyecto. Sí, yo creo que es importante el inicio porque el año pasado empezaron mal y luego subieron, pero ya era un poco tarde. Entonces, les pongo entre el octavo y el décimo, más o menos. Como a Chicago, más o menos, sí. Octavo, décimo. Bueno, yo aquí la verdad que los veo un poquito por encima de Chicago, ¿eh? En cuanto a nivel. A ver, Un peldañito. sobre todo también porque creo que Chicago va a explotar. Entonces, en este caso, pues Sí, sí, ya sí. sí que estarían por encima. Pero bueno, sí. Es muy complicado y sobre todo cuando, pues, bueno, faltan movimientos y veremos, ¿no? Lo que hacen. Y bueno, ya por último, Javi, y aquí redoble de tambores, ¿no? Para tus Milwaukee Bucks, ¿no? Un proyecto que evidentemente, y hasta que Middleton diga lo contrario, ¿no? Siguen siendo favoritos. Bueno, a la división, por supuesto, yo creo que al este, junto a Boston, son las dos franquicias, ¿no? Que deberían estar ahí peleándose el primer y el segundo puesto. Em, yo aquí, o sea, es complicado, ¿no? Porque al final sí que, pues bueno, la gente está hablando mucho del tema de Yanis, del tema de las declaraciones. Creo que al final, con todo este tema, ¿no? De que el dinero, pues bueno, va subiendo poco a poco, ¿no? Pues el tema de que te firmen ahora la extensión, te la firmen dentro de un año, pues te cambia bastante sustancialmente. Creo que había leído por ahí que ahora podía ser como 12 millones más o algo así. O sea que creo que todo esto entra un poquito dentro de lo establecido. Sí que es verdad que Ujú. Yanis pues había sido un perfil un poquito más callado, ¿no? Pero bueno, ya pues tiene sus galones, evidentemente como otras estrellas también quiere refuerzos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es un proyecto que con Jrue Holiday, con Grayson Allen, Chris Middleton, propio Giannis, ¿no? Brook López, que aunque tenga 35 años, viene a hacer una temporada pasada, sobre todo en defensa, espectacular. Para mí, Sí. vamos, fue Jaren Jackson Jr., pero bien podía haber sido Brook López en este caso. Y luego, sí que es verdad que en cuanto a la rotación, obviamente pues sigue ahí Bobby Portis, también han incorporado a Malik Beasley, ¿no? Que es un jugador Ujú. que te da y te quita, ¿no? Pero bueno, al final creo que lo incorporaron creo que fue por un mínimo, por 2,6, Sí. 2,7 millones, o sea que al final una muy buena incorporación. También tienes a Conaton, que es un jugador interesante. Jay Crowder, que es un jugador que hace un jugador incógnita, porque hace un par de temporadas era una auténtica salvajada. De hecho, cuando lo cogió Milwaukee, ahí me pareció una incorporación estelar, ¿no? Para ese puesto, ¿no? Un poquito de PJ Tucker, ¿no? Un poco para suplir esto, pero sí que es verdad que fue decepcionante la pasada temporada, pero bueno, sigamos confiando en él. Y luego nombres muy interesantes, como el jovencito Marion Bichot, bueno, nunca sé cómo no se pronuncia bien, así es Sí, Bichon, algo así, así, eso es. Beauchamp, Beauchamp. Beauchamp, eso es, el sophomore, que bueno, yo creo que este año, pues como se ve la rotación un poquito más, como que falta un poquito de chicha, sí que puede tener, sobre todo en regular season, algunos minutos más, y creo que es un perfil bastante interesante, que si no me equivoco venía de Ignite, ¿no? Sí, sí, Había sido el exacto. 20 algo, creo, en el draft o algo así, Ujú. un perfil que puede un poco alero, también puede a lo mejor en alguna ocasión jugar como escolta, ¿no? También, o sea, creo que es un escoltalero ahí bastante Sí. interesante y que de cara a este año, pues bueno, puede ser interesante. Y ya antes de dejarte un poco el micro, también comentar, evidentemente, que creo que deberíamos haber empezado por aquí, el despido, ¿no? De Mike Badenholzer. Entra Adrian Griffin, que aunque la gente piensa, joder, es un entrenador novato, head coach novato, es un tío que lleva 15 años como asistente en la NBA, o sea que conoce la liga, creo que al Sí, sí. principio estuvo en Milwaukee, Chicago, Orlando,
Oklahoma, en Toronto estuvo, si no me equivoco, también cuando fueron campeones en En 2019. Toronto. Y creo que es un jugador, perdón, un entrenador que, bueno, hay que verle, pero que por lo menos tiene un background interesante, ¿no? Dentro de la NBA, aunque es verdad que quizás llama un poco la atención que se apueste por un técnico tan poco veterano en el puesto de head coach, ¿no? Sobre todo para un proyecto que ahora hablaremos también de la salud de Chris Middleton, que creo que evidentemente va a depender de Giannis, pero creo que Middleton es esa piedra angular, esa piedra de toque, que si funciona Sí. como, ya no digo como en su mejor época, porque va a ser complicado, pero un 80% de lo que nos tenía acostumbrados, creo que Milwaukee vuelve a ser favorito a todo. Sí, a ver, empezando por el banquillo, bueno, sorprendió mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que había entrenadores como Monty Williams, como Nick Nurse en el mercado, que están más hechos a equipos que aspiran a todo. Pero bueno, es una apuesta al final de la propia franquicia. Quieren un perfil bajo, quieren un perfil como puede ser, por ejemplo, Darvin Ham en los Lakers, un perfil que a lo mejor no sea tan conocido, pero que trabaje bien, que tenga buena mano en el vestuario, que sea duro, que al final no tiene por qué ser un grandísimo entrenador el que lleve al campeonato a los equipos. ¿Fue un poco raro? Sí, fue un poco raro, pero a mí me queda pues ilusionarme, no puedo hacer ya otra cosa, porque Baden-Holzer quedaba muy señalado. Entonces ya era hora de cambiar, porque el año pasado no funcionó. Este año las expectativas son buenas, sigue siendo un equipo top 3, top 5 como mucho para conseguir el anillo, pero a mí me cuesta ver qué se ha avanzado y qué se ha cambiado con respecto al año pasado, porque al final, tú el año pasado fichas a Crowder, prometiendo ese 3&D, ese jugador defensivo, ese jugador correoso, luego llega Crowder, no le pones, no le das minutos, entonces es complicado que haga su función si no le dan minutos. Ante Tocumpo bien, no se le puede reprochar nada. La serie contra Miami fue horrible de todo el equipo en general. Nos pasaron por encima, entonces poco puedes hacer. Pero las expectativas siguen ahí. Al final, con este tridente, con Holiday, Middleton y Giannis, tienes que soñar con el campeonato. Ilusionante que Holiday dijese hace unos días que se quiere retirar en los Bucks. Muy ilusionante porque es un jugador de equipo, es un jugador vital. Y entrando ya en el tema de las declaraciones de Yanis, a ver, es complicado, ¿no? Porque vienes de una temporada, de una postemporada pésima, te pasa por encima Miami. Iba a decir, no sabes cómo, bueno, sí sabes cómo, porque fueron bastante mejores. Sí. Vienes con esas declaraciones que yo sigo pensando que Yanis no se va a ir de Milwaukee, por lo menos a corto plazo. Tengo claro que no se va a ir. Pero es que eso no, con eso no ganas nada, con eso desestabilizas un proyecto que está volviendo a nacer, por así decirlo, porque se cayó el año pasado. Entonces, con esas declaraciones me da la sensación de que no ganas nada, tú te pones en entredicho, tu lealtad a la franquicia se pone en entredicho con todo lo que habías creado, con lo querido que eres en Milwaukee. Creo que no ganas nada, ¿qué gana? ¿Posible no cerrar puertas? ¿Para qué? Si tú se supone que quieres ser el líder de aquí, entonces eh, no fue el mejor momento. La declaración Sí, no ha sido el mejor un momento. poquito quizás como un toque, ¿no? A la directiva, ¿no? Sí, A los nuevos propietarios, ¿no? Un poquito para que se muevan, pero tampoco, es que actualmente creo que son el equipo, creo que eran 185 millones lo que cuesta la franquicia, creo que es el equipo que más paga de la NBA, ¿no? Ahora mismo. O sea, que quiero decir que a nivel de salarios, de incorporar estrellas, poquito margen, ¿no? Tienes ya, porque al final ya no es solo ya, o sea, ese B3, sino luego tienes a Brook López, que creo que son 25 millones, y luego sí que es verdad que los otros contratos pues son mucho más bajitos, ¿no? Hay alguno de 8 y tal, pero es complicado, ¿no? El margen de maniobra que puedes tener ahí. Yo creo que es, evidentemente, apostar por ese Big sí. 3 y el tema Middleton, pero es que poco más se puede hacer en cuanto a, porque ahora salió tema de que podía ser uno de los tapados por Damian Lillard, pero tampoco. O sea, no veo que haya No, que hacer un no. traspaso, ¿no? De ese estilo, porque yo creo que Drew Holiday también, por el estilo de base que es, yo creo que se amolda mucho mejor, ¿no? A la franquicia, ¿no? Pues, Sí, de hecho, sí. bueno, se vio que cuando él llegó fue la clave, evidentemente fue Giannis y Middleton Hombre, también, sin pero él, la clave y el detonante, ¿no? Lo que hablábamos antes de Donovan Mitchell de dar este saltito, aunque evidentemente pues a otro nivel, pero ese salto lo dio Drew Holiday.
Sí, porque es un jugador de equipo y creo que no hacen falta más estrellas como tal, sino reforzar el equipo al lado de Giannis, porque Giannis ha demostrado que es cuando quieres el mejor jugador de la liga. Entonces, es más el reforzar que buscar otra estrella, es la sensación que me da a mí. Eh, no debería buscar un base Milwaukee, pero en el caso de que lo hubiese buscado, hubiese preferido a un Chris Paul que a un Damian Lillard para la franquicia. Pero yo creo que la plantilla está bien. Al final tienes jugadores para luchar por todo. La llegada de Malik Beasley es buena, no arriesgas mucho dinero. Si está bien, es un seguro desde el banquillo y te mete muchos puntos, que es lo que le hace falta a Milwaukee, porque el líder desde el banquillo era Pat Connaughton. Entonces, si queremos optar a todo, tener un jugador más seguro de la anotación. Becham, pues espera que tenga más galones. También hay que ver cómo se desarrolla en ataque, porque es un jugador que llegó al draft con un perfil más defensivo. Entonces, dependiendo un poco de lo que haga en ataque, es lo que le va a deparar. Luego, obviamente, está Portis, Crowder, que esperemos que Griffin eh, le dé más banda. Adrian Griffin, por cierto, el padre de Jay Griffin, el jugador Griffin. de los Atlanta Hawks. Y poco más, es que no sé qué esperar. Siguen siendo contenders, pero a la vez no sé qué esperar de la franquicia, si te digo la verdad. No sé si se van a seguir moviendo, yo creo que no, por lo menos de perfil bajo puede ser que sí, pero yo creo que nivel alto no. No sé qué esperar, porque en el cambio en el banquillo es muy importante, porque Baden-Holzer fue el que les puso arriba. Entonces, A mí, si te digo la verdad, la única duda, bueno, aparte la de la salud de Middleton, obviamente, creo que también. gran parte de las expectativas y de todo lo que se puede hablar de los Milwaukee Bucks va a ir un poquito por ahí. Pero creo también que, aunque parezca una tontería, el tema de Jevon Carter puede ser importante, ¿no? Sí, ¿Cómo ves esa? Porque creo que quizás el punto más flojo puede ser esa rotación un poco del base, ¿no? Porque al final, pues bueno, tienes a AJ Green, ¿no? Por ahí que también que desempeña un poco su papel, pero ¿cómo crees que gestionará el nuevo entrenador, en el caso de Adrian Griffin, esta rotación del base? Porque el año pasado tenías a Jevon Carter, que se hablaba poco de sí. él, pero ahora, para mí, junto a un Montemorris o algo así, son estos bases suplentes que siempre que sale te lo dan. Y el caso de Jevon Carter, a nivel defensivo, creo que también hacía buen trabajo, te aportaba puntos. Entonces, creo que Ujú. por aquí puede estar un poquito la deficiencia, ¿no? Por sacarle un puntito negativo a estos backs y a este mercado también. Sí, yo creo que algo pescarán en la agencia libre o se moverán por algún base suplente de garantías, porque llevo un Carter a mí era un jugador que siempre me ha gustado, no solo por lo que da, me acuerdo de esa serie contra Boston, que los dos primeros partidos fue espectacular, no solo por lo que da en defensa, sino porque también tiene sus triples en ataque, tiene sus jugadas, se mueven entre bloqueos, pero sobre todo esa garra y ese carácter que daba desde el banquillo, que es muy necesario. ¿Ahora lo puedes tener con Crowder? Sí. Luego, claro, si no pones a Crowder, pues es un problema. Entonces, a mí, perder a Carter sí que me duele porque era un perfil que no tenías. Por eso digo que no sé qué esperar, si se van a mover, si no se van a mover, no sé muy bien qué esperar. Pero sigo pensando que son candidatos a todo. Pero Y, he de decir que los pongo un peldañito por debajo de Boston. o sea que a día de hoy dirías que segundo puesto, ¿no? Más o menos, un poquito por. Sí, segundo, tercero, a ver lo que hace Filadelfia. Sí. A ver si Toronto coge a Lillard, a ver si Miami, aunque parece que no coge a Lillard, pero yo te diría sí, segundo, segundo. Y objetivo claro a anillo, ¿no? O sea, Sí, anillo o sí, fracaso, sí. ¿no? Diríamos, ¿no? Mínimo finales de Finales conferencia. o finales de conferencia, sí, sí. Vale. Vamos a bajarle un poquito el listón después de la hecatombe del año pasado. Mínimo final de conferencia, sí. Bueno, Javi, oye, pues nada, otro análisis más, ¿no? Creo que muy completo. Es una división, lo que comentábamos antes, ¿no? Muy interesante, porque es Sí. verdad que hace unos años, pues quizás tenían un poquito más equipos descafinados, aparte de Milwaukee, pero yo creo que aquí, salvo los Bulls, que ambos coincidimos en que nos dejan un poquito más ahí
por decirlo Sí, en el medio, ¿no? In the middle un poquito, que no sabemos para dónde tirar. El resto, el caso de Detroit Pistons, creo que evidentemente pues es un equipo que tiene mucho que evolucionar, pero tiene las piezas, tiene un nuevo entrenador y yo la verdad que tengo ganas de verlo. El caso de Indiana Pacers, uno de los equipos que a mí más me gustaron la temporada pasada y creo que además se han reforzado bien a través del draft y a través del mercado. Bueno, caso de Milwaukee Bucks, que pues siempre hay que ver a este equipo y también tengo muchas ganas de ver a Middleton. Y bueno, yo creo que es una división muy interesante. Creo que va a estar comandada, como no puede ser de otra manera, por los Bucks. Pero bueno, veremos ahí temas de Indiana, veremos la evolución de Detroit. No sé, creo que hay bastantes cosas interesantes. Así que nada, Javi, oye, darte las gracias otra vez por pasarte por aquí. nada, nada. Mucho ánimo, tanto tu proyecto profesional más personal como el que tienes ahora en marca, ¿no? Y nada, oye, tío, que nos seguiremos viendo, seguiremos hablando sobre todo también para más de cara ya al draft, ¿no? De ver nuevos prospectos, ¿no? Para el año que viene. Y nada, tío, que mucha suerte en todo lo que hagas.